Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Así es, Cristo tiene todo el poder. Y tiene todo el poder porque Él es el único que pudo vencer en la cruz del Calvario. Anteriormente estuve compartiendo Romanos capítulo 1 y versículos 1 y 2. En los anteriores dos versículos, Pablo nos está hablando ahí y nos dice el primer versículo nos habla, se presenta e introduce su mensaje. En el versículo 2
muestra cómo el Evangelio tiene sus raíces en la Escritura en el Antiguo Testamento. Y ahora, lo que vamos a estar compartiendo, los versículos 3 y 4, se enfoca en Jesucristo, quien es la esencia del Evangelio. Y dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto es lo que nos dicen los versículos 3 y 4. La primera verdad gloriosa del Evangelio es que el Hijo de Dios se hizo hombre. Era de la simiente de David, esto es, en cuanto a hombre, nació siendo un descendiente de David, y repito, en cuanto a la carne. Entonces, el punto es este: Dios envió a su Hijo al mundo hecho carne humana. La palabra fue hecho es la palabra en griego que se llama genomenou, que quiere decir llegar a ser. El Hijo de Dios llegó a ser hombre, es decir, carne y sangre, como todos los demás hombres. De esta manera, así también se identificaba con la raza humana. Recordemos que se está identificando con la raza humana, pero no con el pecado. Es por tanto que tenía naturaleza humana, y puesto que tenía esa naturaleza humana, padeció las tribulaciones de la vida que nosotros también sufrimos. Es decir, la misma palabra de Dios nos muestra que el mismo Señor Jesús tuvo sueño, como cualquier persona. Él estaba cansado, él tenía sed, él tuvo hambre. Es decir, que era una persona igual que nosotros, igual que cualquier hombre. Pero también hemos de reconocer que es poderoso, por tanto, para socorrernos en todos los padecimientos de la vida. Por tanto que Él, como que estuvo en un cuerpo de carne, Él también se compadece de nosotros. Y esto lo dice en la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 14. Dice así: así que, por cuanto los hijos padecieron de carne y sangre, Él, es decir, el Señor Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces hallamos aquí algo que es esencial, y es que este versículo demuestra las limitaciones del hombre natural, ya que todos participamos de la carne y de la sangre. Sin embargo, es necesario entender que el Hijo de Dios, como persona divina, es enteramente Dios, en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, pero que este Hijo, y Hijo con mayúscula, es la persona divina. Tomó su naturaleza humana y se hizo hombre, en identidad plena con el hombre. Pero como he dicho antes, no en cuanto al pecado, sino en cuanto, como hemos leído, a carne y sangre. Exactamente igual. Nos dice el versículo 4, declarado Hijo de Dios. Esto no significa que Jesucristo se convirtió en Hijo de Dios cuando fue resucitado de entre los muertos, ni mucho menos. Ni tampoco obtuvo la posición de Hijo de Dios a través de su milagrosa resurrección. Nada de esto tiene que ver. Significa que Él siempre fue y será el Hijo de Dios. Y esto nos lo muestra bien claramente en Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 11, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que hallamos aquí que Hijo de Dios. Los autores del Nuevo Testamento no se refieren a el Señor Jesús con frecuencia
con el título de Hijo de Dios. No se refieren a esto ni mucho menos. Y lo tenemos aquí en cuenta en el Evangelio de Mateo y hallamos aquí en la tentación en el desierto del Señor Jesús cuando vino el tentador, es decir, cuando vino Satanás a tentarle. Y fijémonos lo que le dice. Y se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos ahí una tentación, porque bien sabía que era el Hijo de Dios, pero era tentación lo que le estaba proponiendo aquí. Y podemos decir que desfachatez de parte de Satanás, ¿verdad? De estar tentando precisamente a su Creador, aquel que es el Señor soberano de todas las cosas. Pero recordemos que aquí ese Dios soberano es hecho carne y semejante a los hombres en cuanto a carne y sangre, y es por eso que Él viene aquí a tentarle. No se menciona muchas veces Hijo de Dios debido a las falsas implicaciones tomadas de las mitologías griegas, que había muchas mitologías en cuanto a dioses inventados por los hombres que tenían hijos, hijas, etcétera, etcétera. No se toma, por tanto, porque eso era de viva actualidad en aquella época, especialmente en Grecia y también en Roma. Por tanto, el concepto es comúnmente calificado como único, es decir, unigénito o único en su clase. La palabra griega es monogenes. Y estoy diciendo estas palabras en griego porque yo sé que hay muchos que tienen por ahí Biblias traducidas, mal traducidas, que son unas verdaderas aberraciones y tienen precisamente equivocadas a conciencia en cuanto a la deidad de Cristo. Y por tanto vamos a estar viendo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Fijémonos, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también nos dice el famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, otra vez volvemos, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también hallamos en este mismo capítulo 3, versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y también hallamos en la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 9, que nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Cuando está diciendo vivamos, está diciendo para que tengamos vida eterna. Por tanto, vemos aquí el significado de unigénito, es decir, de único. Así el significado es: Jesús es único, Jesucristo es único. Según dice la palabra, el siguiente versículo de Romanos 1, según el Espíritu de Santidad, es decir, de acuerdo a la obra y a la naturaleza del Espíritu Santo, ya que fue el Espíritu Santo obrando en Cristo quien efectuó la resurrección de Jesús y todos los demás milagros realizados por Él. Por ejemplo, en la encarnación, Jesucristo fue concedido por el poder del Espíritu Santo, y luego más tarde fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Santidad. Y siempre hemos de tener en cuenta cuando hablamos de espíritus, porque hay muchos espíritus. Pero cuando estamos hablando y nos estamos refiriendo al Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, estamos hablando a Dios mismo. Porque así como Jesús es Dios, también el Espíritu Santo es Dios. Porque forman parte de esas tres personas, que es la Trinidad, ahora lo estaré compartiendo un poquito más adelante, que es Dios. También nos dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él.
Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando está diciendo aquí la palabra y vio al Espíritu de Dios, lo está poniendo con letra mayúscula, es decir, que lo está comparando es igual a Dios. Hay quienes dicen que la palabra Trinidad no está en la Biblia, y es cierto. Hay muchísimas palabras que no están en la Biblia. Por ejemplo, depresión no está en la Biblia, tabaco tampoco está en la Biblia, y muchísimas cosas que antes tenían los hombres y las siguen teniendo en el día de hoy, pues no están en la Biblia. Pero esto no quiere decir que no esté implícito, como en este caso que hemos leído en Mateo 3, 16 y 17. Hallamos aquí en este versículo y vemos claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay por ahí una secta que incluso cuando menciona al Espíritu de Dios, lo pone en su Biblia, que ellos han traducido, por cierto, con letra minúscula, como si no fuese Dios, o como ellos dicen, como que es una fuerza activa. Una fuerza activa nunca jamás podrá consolar a alguien, ya que el Señor Jesús dijo que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Una fuerza activa tampoco dirige a nadie absolutamente, simplemente tiene fuerza y nada más. Pero vemos como el Espíritu Santo es el que dirige a toda la verdad, es decir, a la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que consuela, es el Espíritu Santo el que fortalece, es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras oraciones, intercede por nosotros con gemido indecible. Y podríamos estar ahí un largo etcétera, 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 que nos muestra que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, sino que es Dios mismo. Es así de claro, y no hay que darle más vueltas. Así que hallamos aquí que queda esto bien claro. Así que hallamos que en el ministerio del Señor Jesús fue controlado e infundido de poder por el Espíritu Santo. Así que Jesús mismo caracterizó el rechazo consciente y voluntario en su contra como una blasfemia imperdonable por el Espíritu Santo mismo, es decir, aquellos que están menospreciando, a aquellos que se están burlando del Espíritu Santo de Dios, porque en esencia es Dios mismo y es la obra que a Él le atañe hacer. Recordemos que las tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en cuanto a la redención del hombre, cada uno desempeña un papel, así como el Señor Jesús desempeñó su papel de venir y hacerse hombre y participar de carne y sangre, así como el Espíritu Santo le dio poder. Y hallamos aquí en Mateo 12:31, y son palabras del Señor Jesús que está diciendo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le serán perdonadas. Desde luego es para echarse a temblar, o sencillamente es para quedarse igual si verdaderamente no se tiene el temor de Dios. Por tanto, estas personas que tratan de infundir o enseñar, incluso imitan en vestirse y todo a un verdadero cristiano, pero luego no lo son ni mucho menos, porque hace unos años, yo recuerdo muy bien que ni lo eran siquiera, lo ponían. Deberían escudriñar detenidamente estos pasajes bíblicos en una Biblia interlineal, no en esa mala traducción que ellos tienen, que es una aberración, sino en una Biblia, como he dicho, interlineal griega, y hallarán la sorpresa que el Espíritu está escrito con letra mayúscula. Van a hallar esta sorpresa, como van a hallar muchas sorpresas más en cuanto a la deidad del Señor Jesús. Por tanto, hallamos que verdadero Hijo de Dios. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y cómo lo explica Pablo? Primero, es el Evangelio de Dios, como hemos visto Romanos 1:1, es decir, proviene de Dios y acerca de Dios. Segundo, revela la justicia de Dios. Y también nos dice en Romanos 1:17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y tercero, es acerca de su Hijo, Romanos 1:3. Por tanto, el Evangelio, que son buenas noticias, y podríamos estar hablando del Evangelio y hablando, y llevaría bastantes programas solamente a hablar de lo que es el Evangelio. El Evangelio, como ya dije el programa anterior, no son solamente buenas noticias y ya está, hay muchísimo más. Por tanto, vemos que el Evangelio, que son buenas noticias, lo que no es, por ejemplo, es una religión creada por los hombres. Tampoco es una fórmula, sino que es una persona, el Señor Jesucristo. Este es el Evangelio, esta es la esencia del Evangelio, porque sin Jesucristo no hay Evangelio. Esto lo hemos de tener bien claro, porque Él es la esencia, Él son las buenas noticias que Dios tiene que dar a los hombres, que Él se hizo hombre y participó de carne y sangre, y murió por nuestros delitos y pecados, pero resucitó al tercer día con poder y gloria. Por tanto, Pablo se comprometió no con una religión, no con una fórmula, se comprometió con una persona, no se comprometió con una filosofía. Fue Dios quien comisionó a Pablo a predicar a Cristo Jesús, no a una religión. Por tanto, de manera que Pablo proclamó las buenas nuevas de que Dios, en la persona de Jesucristo, vino a la tierra en misión redentora. Y esta es la esencia del Evangelio. Jesucristo es las buenas nuevas de Dios. Repito, Jesucristo es las buenas nuevas de Dios. Sigue diciendo también, por la resurrección de entre los muertos. Este hecho declara que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Lo está declarando. Fíjate lo que dice el versículo, por la resurrección de entre los muertos. Y lo está declarando que es el Hijo de Dios. Ya que todos los hombres y mujeres nacen y mueren y desaparecen. Y ya está. Por ejemplo, podemos decir, ¿dónde están todas esas personas famosas? Puede ser un deportista, puede ser un actor de cine, puede ser una persona célebre. Pero ¿dónde están una vez que murieron? ¿Dónde están nuestros padres que murieron? ¿Dónde están nuestros antepasados que murieron? ¿Dónde están los grandes dictadores, políticos, filósofos, pensadores, incluso aquellos que crearon religiones y que les respetaron y les siguen respetando en el día de hoy? Sin embargo, ellos murieron y sus restos están enterrados en tal o cual sitio y en tal o cual monte o ciudad o país. Y están allí, pero no volvieron a la vida. Cuando dejan este mundo, no lo volvemos a ver nunca, jamás, absolutamente a nadie aquí en la tierra. No lo volvemos a ver ni mucho menos. Sin embargo, no ocurrió así con Cristo Jesús. Es cierto que Él murió como hombre, participando de carne y sangre, pero también es cierto que resucitó y anduvo nuevamente sobre la tierra. La misma palabra de Dios así lo testifica. Algunos podrán decir, bueno, eso es una burla, eso es que lo dice. Mira, pues si quieres pensar eso, no creas tampoco en la guerra de las Galias. En cuanto a la cultura y a las guerras, por ejemplo, que hubo de Roma, célebres, en cuanto a los césares. Por ejemplo, en la guerra de las Galias solamente hay un manuscrito. En cuanto a la resurrección y la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, hay más de 600 que así lo testifican. Y entre ellos testifican, como dice la palabra de Dios, que Él resucitó de entre los muertos. Y se le apareció en Jerusalén a más de 500 personas. Y no fue solamente una vez, sino que fueron repetidas veces. No solamente a sus discípulos, como he dicho, sino a multitud, a más de 500 personas. Y esto es una realidad que está ahí. Es por tanto que si Él resucitó, si Él anduvo por la tierra, Jesucristo no está como nos lo presentan en una cruz, clavado, con una corona de espinas. Algunos dirán, ese es un simbolismo. Bueno, pues para ellos el simbolismo. Jesucristo vive, porque Él resucitó. Él resucitó y Él vive para siempre en la presencia de Dios.
Por tanto, la muerte no podía de ninguna manera retenerle, porque era el Hijo de Dios y poseía el perfecto espíritu de santidad. Y como nos dice también la palabra en Hechos 2:24, dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y también Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los vivos. Es decir, que Él es el Señor. Y voy concluyendo con esto. La palabra de Dios nos muestra en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3 y versículo 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa de redención de Dios, hecha al hombre y a la mujer. Y esta promesa está hecha nada más que el hombre pecó contra Dios, es decir, se rebeló contra Dios, cayó en el engaño de Satanás de querer ser igual a Dios, porque ese es el empeño que él tiene, el querer ser igual a Dios, aunque no lo va a conseguir nunca jamás. Pero es el engaño que aún todavía en el día de hoy todavía sigue infundiendo a hombres y mujeres, quien quieren ser igual a Dios. Él lo engaña fácilmente porque él tiene cierto poder y le da a sus seguidores algún poder y se creen ya que son dioses, pero no es así ni mucho menos. Hay personas que piensan que Satanás es una invención del hombre, otros creen que no existe, pero ¿sabes? Esto es parte de su estrategia, simplemente una estrategia nada más. Cualquier enemigo nunca tratará, cualquier enemigo que sea inteligente, tengamos siempre esto en cuenta, nunca tratará de mostrar su poder, tampoco su estrategia. Va a tratar de pasar inapercibido, igual que hace Satanás. Su mayor estrategia es hacerle pensar a la gente de que no existe, de que las cosas ocurren por casualidad, y ya está, y ahí está, y no hay nada más. Pero él está detrás de todo. Así que lo mismo que un enemigo no tratará de mostrar su poder, tampoco va a tratar, y lo va a hacer, va a pasar de una manera inadvertido, como si no existiera. ¿Para qué? Para que en el momento preciso dar el golpe definitivo. Es como quizás cuando vemos reportajes de animales, cuando vamos a lo mejor los leopardos, por ejemplo, que son sigilosos, están siempre escondidos. No se le ve apenas, están en los árboles o entre las ramas. Solamente esperan que su víctima, un animal, pase cerca para echarse al lugar. Y luego podemos ver cómo se echa sobre él, lo mata y con qué fuerza, con qué poder se lo sube a las ramas de nuevo. Y son animales que quizás pesan tanto o más que él, y sin embargo lo sube con una agilidad tremenda. Pero vemos que el leopardo no va diciendo, no va demostrando que es fuerte, ni que está. Lo hace todo sigilosamente para en el momento preciso dar el golpe definitivo. Y esto también es lo que hace Satanás. Está ahí escondido, esperando, poniendo el anzuelo, esperando la menor oportunidad para que el hombre y la mujer caigan en sus redes. Redes de adulterio, de mentira, de robo, de muerte. Él lo está esperando. Satanás es nuestro enemigo. ¿Y sabes por qué es nuestro enemigo? Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y él no. Él es un ángel caído. Un ángel que se rebeló en contra de Dios, desobedeció a Dios. Y él ya está condenado. Por tanto, él hará todo lo posible para hacer que sigamos su camino de maldad y de muerte. La frase que dice aquí,
en Génesis 3:15, tú le herirás en el calcañar, se refiere a los intentos constantes de Satanás de derrotar a Cristo durante su vida en la tierra. Él lo intentó. Nótese que ya parece que este versículo no lo entendía y sigue sin entenderlo todavía muy bien cuando nació Moisés. ¿Por qué digo eso? Porque fue allí donde dirigió a Faraón a que matase a todos los niños. Él esperaba que el Salvador, el enviado de Dios, el Mesías, vendría ahí. Pero Dios tenía otro enviado, otro Salvador, que era Moisés, que era un hombre normal y corriente. Pero él ya se anticipó y mató a todos los niños que podía. Luego lo vemos más adelante cuando el Señor Jesús nace, lo que ocurrió también en Belén, que también estuvo utilizando a ese rey Pelele que había, entre comillas, a Herodes para matar a los niños. Y tuvo que ser la mano de Dios la que anunciara, la que le dijera a José que sacara a la madre y al niño de allá. Así que por lo tanto vemos que dice, él ha intentado siempre de una o de otra manera tratar de estorbar, tratar de obstaculizar pues los proyectos de Dios. ¿Y cuáles son los proyectos de Dios? Pues reconciliar a su criatura con él. Este es el proyecto de Dios. Para eso Dios envió a su único Hijo, a Jesucristo. El golpe al talón no es mortal, pero uno asestado en la cabeza sí que lo es. Ya Dios estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer la salvación al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Es por eso que Él estaba ya preparándolo, no fue nada por casualidad, sino que todo está preparado y bien preparado. Amigo y amiga que me está escuchando, como ves, el Evangelio de Dios, las buenas noticias, Dios las tenía ya preparadas de antemano. Es decir, Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía ya preparado este plan. Plan de salvación, plan de redención, para que tú no te pierdas. Solamente tienes que hacer una cosa: recibir, aceptar ese Evangelio que son buenas noticias, pero como he dicho antes, ¿qué es el Evangelio? Jesucristo es el mismo Evangelio, es la esencia del Evangelio, son las buenas noticias de Dios. Por eso es que tú tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón y vivir de acuerdo al Evangelio, es decir, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él dice en la Biblia. Y si así lo hacemos, tenemos salvación y vida eterna. Él dijo también en el Evangelio de Juan, de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene salvación y vida eterna. Esto no lo puede decir ningún hombre normal y corriente. Igual que ningún hombre, ni ningún pensador, ni ningún hombre inventor de una religión pudo decir, como dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay muchas religiones, pero no todas llevan a Dios. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él es único, que se hizo hombre, que participó de carne y sangre, que murió por tus delitos y pecados y por los míos también. Pero también es cierto que resucitó entre los muertos. Por eso yo te invito ahora que tú le puedas aceptar en tu corazón como Señor y Salvador de tu alma. Si es así, repite y di conmigo ahí a donde está, dile: Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú has traído buenas nuevas de salvación, que tú eres la esencia del Evangelio. Te abro mi corazón y te recibo, oh Señor Jesús, como Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y a partir de hoy prometo vivir una vida que te agrade conforme a tu palabra
la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, voy a estar finalizando ya este programa, y a toda la audiencia que me está escuchando a través de estas ondas, el deseo de mi corazón es que Dios os bendiga abundantemente. Será hasta la próxima emisión. Que Dios os bendiga a todos. En tus manos me encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, Santo Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí. En obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte
y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh